Hola, muy buen día tengan todos ustedes que nos están escuchando el día de hoy. Espero que hayan disfrutado de la alabanza y hoy quiero traerte un mensaje acerca de lo que hemos estado viviendo en este año que está a punto de terminar. Y le he puesto por título a esta predicación Mi evaluación. Y me gustaría que leyéramos en 1 Corintios capítulo 10, verso 13. Y dice así: No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú eres más que bueno. Gracias, Señor, por tu palabra y porque tú hablas a nuestros corazones, tú hablas conforme a nuestras necesidades, Señor. Te pido por todos aquellos que nos están escuchando, que tú seas hablándoles a sus corazones conforme a su necesidad, Señor, y sea palabra de edificación, de exhortación, o de ánimo, de aliento, Señor, que sea palabra siempre tuya, Señor. Me pongo en tus manos pidiendo que seas tú hablando y no yo. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. Y a menudo cuando nos dicen la palabra examen o prueba, hay una preocupación dentro de nosotros. En algunos un estrés o alguna ansiedad por no saber lo que vendrá en el examen o no saber si van a responder correctamente. Y vaya que este 2020 fue una prueba donde al principio parecía ser todo normal. Comenzamos a hacer planes, proyectos, tal vez viajes, y de un día para otro todo comenzó a cerrarse, los niños dejaron de asistir a la escuela, los trabajos dejaron de ser igual, inclusive el ir a la tienda cambió de un día para otro, donde a muchos nos tocó vivir un toque de queda tal vez. Y en este 2020 podemos decir: Dios, ¿por qué te has olvidado de nosotros? O Dios, ¿por qué nos estás haciendo pasar por estos momentos? Y creo que a lo largo de este año no solamente Dios nos ha hablado, sino que ha estado gritándonos fuertemente. ¿Y qué será? Que a través de lo que hemos perdido o ganado, que nuestros bienes tal vez no fueron lo más valioso, que nuestros logros se celebraron a distancia y nuestros éxitos, que aparentemente nosotros considerábamos como lo mejor que había pasado, pasó a ser lo segundo. Y es por eso que hoy quiero hablarte, que a través de este año hemos vivido unas pruebas, cada quien de su lado, pero la Biblia nos habla de 3 hombres que también pasaron por pruebas y su resultado, para que de esa manera juntos analicemos y reflexionemos acerca de cómo nos fue este año, que está a punto de terminar. Y como mi primer ejemplo es Job. Job era un hombre que se podía decir que no tenía todo. Tenía familia, tenía una esposa, tenía muchos hijos, tenía ganado. Era bueno, pues ofrecía todos los días un sacrificio por si sus hijos habían pecado y blasfemado en contra de Dios. Y Dios dice acerca de él: mi siervo Job. Y lo encontramos en el libro de Job, capítulo 1 al capítulo 2, cuando Satanás viene ante Dios y le dice que había estado rondeando la tierra y andar por ella. Y Dios le dice: ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el diablo le dice, estoy parafraseando: claro que sí, le tienes todo lo que él quiere, ¿cómo no te va a servir? ¿Cómo no te va a adorar? Verás que si le quitas todos esos bienes materiales que tiene, va a blasfemar en contra tuya en tu misma presencia. Entonces Dios le permite al diablo quitarle todo lo que tiene, pero no tocarlo a él. Un día los sabeos robaron todos sus bueyes y sus asnas y mataron a filo de espada a sus criados. Sus ovejas y sus pastores fueron consumidos por fuego del cielo. Los hijos e hijas estaban comiendo en la casa de su primogénito. Y vino un gran viento que azotó contra las esquinas de la casa y cayó sobre los jóvenes y murieron.
Y cuando pasaron todas estas cosas, le vino una tras otra. Parecía que le estaba lloviendo sobre mojado a este siervo Job. Y lo que muchos podríamos hacer o pensar es: Dios, ¿por qué me ha acontecido esto? Dios, ¿por qué permites que me pase esto? Si yo soy tan bueno, si yo ofrezco sacrificios, si yo te rindo alabanza. Sin embargo, lo que hace Job es que se levanta, rasga su manto y rasuró su cabeza en señal de luto, pero luego se postra en tierra y comienza a adorar a Dios. Y me gustaría que me acompañaras en el libro de Job, capítulo 1, verso 21. Cuando tal vez muchos pudimos estarnos quejando, Job dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Dicen que uno de los dolores más horribles, que ni siquiera tiene nombre, es el hecho de perder a un hijo. Pero Job no solamente había perdido a un hijo, sino que había perdido a todos sus hijos y todas sus hijas, adyacente a todos los bienes materiales y su ganado que también había perdido. ¿Cómo nos podremos imaginar una escena tan dolorosa donde de un momento a otro todo lo que él amaba se le fue quitado? Y en vez de preguntarse: Dios, ¿por qué permites estas cosas?, simplemente adoró a Dios. Dios este año nos enseñó que muchas cosas que nosotros creíamos tener en nuestra mano se fueron. Que tal vez nuestra economía, de estar estable, cayó por los suelos. Que aparentemente el hecho de ser mayor o menor en la edad no te iba a salvar de esta enfermedad. Que a pesar de que tú tuvieras tal vez una posición alta, también te iba a afectar. Que muchos planes, viajes, proyectos, visitas fueron interrumpidas. Y tal vez muchos se enojaron, otros se frustraron. Pero déjame preguntarte, ¿tú qué hiciste? ¿Qué hiciste durante todo este tiempo? Job adoró a Dios. Pero nosotros, ¿qué hemos hecho en este año? ¿Cuántas veces nos hemos quejado con Dios en vez de agradecerle? Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Y tal vez tú podrías preguntarte: ¿por qué, Dios? ¿Por qué permitiste todo esto? ¿Por qué permitiste que me enfermara, que perdiera mis bienes? ¿Por qué permitiste que este año perdiera a los que más amaba? Y tal vez Dios no te va a responder, o tal vez sí. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que Dios sigue teniendo el control de todo, que Él va a seguir siendo fiel. Y como el versículo que te leí al principio, Dios no va a poner algo sobre ti que no seas capaz de llevar. Y si Dios te está poniendo esa prueba, es porque confía más en ti de lo que tú lo haces en ti mismo. Pero a pesar de todo lo que le había pasado a Job, eso no fue todo. Y es que un día volvió Satanás a presentarse a Dios y Dios le vuelve a decir lo mismo: ¿de dónde vienes? Y el diablo contesta: de rodear la tierra y andar por ella. Dios dice: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que aún retiene su integridad, aun cuando me incitaste contra él para que le arruinara sin causa? Lo que Satanás contesta: piel por piel. Todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero toca su hueso y carne y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Dios le da el permiso de tocarle, pero tiene que guardar su vida. Entonces Satanás hiere a Job con una sarna maligna, desde la planta del pie hasta la coronilla de su cabeza. Y en Job 2, del 8 al 10, dice de la siguiente manera: y tomaba
enrascarse con él y estaba sentado en medio de ceniza. Entonces le dijo a su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas: has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? Y en todo esto no pecó Job con sus labios. Y es que a veces en las ocasiones donde más estamos dolidos, donde más problemas tenemos, parece que llegan esas personas específicas con las palabras perfectas para hacernos caer aún más, para herirnos donde nos duele. Y son esas personas de las cuales no lo esperábamos. Esas personas de las cuales les esperábamos que nos tendiera la mano y nos ayudara. Personas que nosotros teníamos en un alto rango, pero vienen y nos atacan. Y me encanta la respuesta de Job. ¿Qué acaso hemos de recibir lo bueno y no lo malo de Dios? Porque qué bonito es cuando Dios nos da salud, dinero, providencia, que nuestra familia está bien. Pero cuando Dios nos hace pasar por una prueba, muchas veces salimos mal, salimos reprobados. Pero déjame decirte que Dios no tienta, Dios prueba, y la prueba siempre es para crecer, para examinarnos. ¿Acaso debemos de recibir solamente las cosas buenas de Dios y no las malas? La prueba nos hace crecer. Y durante todo el libro de Job se nos dice por lo que él pasó y cuál fue su resultado final. Job pasó su prueba. ¿Y nosotros cómo vamos? ¿Tú cómo vas? ¿Cuántas veces te has quejado? ¿Cuántas veces has y no has adorado a Dios por lo bueno, pero también por lo malo de este año? Qué gran reflexión nos deja este hombre. Pero no es el único que pasó por alguna prueba. Como segundo hombre es Belsasar. Belsasar era un rey de Babilonia. Y un poco de su contexto es que esto sucedió cuando el pueblo fue cautivo por Babilonia a manos de Nabucodonosor. Y después de que este mismo se había humillado a Dios y de que muriera, se levantaron una serie de reyes que fueron de su descendencia. Entre ellos el padre de Belsasar, Nabonido, y Belsasar gobernaban en el mismo tiempo, pero Belsasar estaba en la capital y su padre en las corrientes comerciales. Donde Belsasar decidió hacer un banquete a 1000 de sus príncipes, donde, claro, tenía que haber dinero, salud, poder. Él podía hacer lo que quisiera, pues era el rey. Y claro, como en cualquier banquete de un rey, tiene que haber vino. En lo que Nabucodonosor había hecho de la cautividad, había tomado tesoros del templo, entre ellos unos vasos que pertenecían al templo de Dios. Y Belsasar, aquella hora donde pues ya estaba un poco entrado en el vino, manda que le trajeran aquellos vasos. Se sirve vino en ellos, comienza a beberlo junto con sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Después de beber, deciden adorar y alabar a dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y en aquella misma hora, donde estaban haciendo todo eso, aparecieron unos dedos de una mano de hombre que escribían delante del candelero sobre la encalada de la pared del palacio real. Y por obvias razones, el rey se comenzó a poner pálido y empezó a turbarse y sus rodillas a temblar. Y gritó que vinieran magos, caldeos y adivinos y los sabios de Babilonia. Y cualquiera que pudiera leer la escritura y su interpretación sería vestido de lo mejor y sería subido a un puesto del tercer señor en el reino. Entonces vinieron todos los sabios, todos los consejeros, pero nadie pudo leer la escritura y mucho menos la interpretación.
Y claro que el rey Belsasar se empezó a poner pálido y tener miedo. Entonces la reina le dijo, hay un hombre que es recto, que en él habita el espíritu de sabiduría y que ha interpretado sueños anteriormente. Y en él mora el espíritu como de los dioses, entre otras cualidades que empieza a decir de Daniel. Y Daniel es traído ante el rey y comenzó a hablar de quién era Daniel y que había podido interpretar el mensaje, pero si Daniel lo leía, tendría su recompensa. Pero Daniel le dijo que pues él no lo hacía por eso, que él no quería nada. Y Daniel comienza a leer la escritura y después le dijo todo lo que había pasado a Nabucodonosor cuando su corazón se llenó de orgullo y Dios le humilló, hasta que Nabucodonosor reconoció al Altísimo Dios, quien tenía el dominio de todo y hace lo que él le place y pone a quien él quiere. Y que Belsasar no se había humillado delante de Dios, que su corazón se había llenado de egocentrismo y de ego. Y sabiendo todo lo que había pasado su antecesor, parece que no le había importado. Y que había traído las copas y que había adorado a aquellos falsos dioses que no ven, que no oyen, que no saben. Y él, aún sabiendo que Dios tiene su vida y conoce todos sus caminos, nunca le honró. Y permíteme leerte una cita en Daniel, capítulo 5, del verso 24 al 30. Y dice, entonces en su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura. Y la escritura que trazó es Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mené, contado Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Peres, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que él era el tercer señor del reino. En este año los templos fueron cerrados y tal vez muchos dejaron de guardar su diezmo, su ofrenda, o tal vez tomaban un poco de él. ¿Y cómo no hacerlo? Dirían, si debo la luz, debo el agua, tengo deudas, saqué un préstamo y necesito pagarlo. Pero déjame recordarte que el diezmo no es tuyo. El diezmo le pertenece a Dios. Y es algo santo. Y lo santo no se toca. Que tal vez vayas a pasar un poco más difícil a tu propia vista. Pero también nos dice la Escritura, pruébame en esto. A ver si no abro las ventanas de los cielos y derramo bendición hasta que sobreabunde. Pero nos gusta irnos por el camino fácil. ¿Cómo voy a guardar dinero en un sobre si tengo tantos números en cuentas negras? No debemos de tomar aquello que no es nuestro. Y en este año, ¿cuánto tiempo te tomaste para dárselo a Dios? ¿Qué día consagraste para entregárselo a Él? ¿O pasaste el tiempo viendo películas, viendo series, preocupándote, pero dejando a un lado a Dios? ¿Y cuántas veces, en vez de confiar en Dios, te fuiste mejor por un préstamo del banco, una hipoteca, un amigo o un familiar? ¿Cuántas veces Dios está dispuesto a darnos todo, pero ni una vez nosotros estamos dispuestos a pedirle nada? Belsasar se llenó de egocentrismo. Se creyó que las podía de todas, pues claro, tenía poder, tenía dinero, tenía mujeres, tenía príncipes, tenía gente trabajando a su orden. Pero bueno, Dios le probó y fue hallado falto. Cuídate de no ser hallado falto,
porque con Dios no se juega. Dios es amor, claro que Dios es amor, pero también es justo y es fuego consumido. Este hombre, a pesar de que había visto lo que pasó con Nabucodonosor, a pesar de que sabía el valor que tenían unos vasos que aparentemente para él eran unos simples vasos, para Dios no. No tomes de lo que no te pertenece y aparta siempre un tiempo para adorar a Dios, para orar a Dios, para leer la Escritura, porque para eso nos fue dado. ¿Y cómo te ha ido en este año? ¿Cómo vas con nuestra prueba? ¿Vas como Job, bendiciendo y adorando a Dios? ¿O vas como Belsasar? Muchas veces estamos a punto de ser reprobados, pero Dios tiene misericordia de nosotros. Así que cuidémoslo. Como tercer y último hombre es Pedro. Todos conocemos a un Pedro en nuestras vidas, o tal vez nosotros seamos ese Pedro. Alguien impulsivo y que siempre es el primero en hablar. Y vaya que Pedro tuvo pruebas. Y una fuerte es la que vemos en Mateo capítulo 14, a partir del verso 2. Y permíteme contarte un poco acerca de lo que había visto Pedro. Estaban Jesús y sus discípulos y habían visto una gran cantidad de milagros que Jesús había hecho. Como sanar a enfermos, levantar a los paralíticos, sanar a los leprosos, liberar a los endemoniados y entre muchos otros. Y en esta ocasión había una gran multitud y Jesús les había sanado a los que estaban enfermos. Y ya era tarde y los discípulos le dicen a Jesús: despídelos para que vayan a su casa y coman. Y Jesús les dice: no tienen necesidad de irse, denles ustedes de comer. Y ellos dijeron: no tenemos aquí sino solo 5 panes y 2 peces. Y esto también era una prueba para aquellos discípulos, probar que tanto creían en Dios y lo que Él podía hacer. Pero bueno, continuemos con la historia. Jesús les dijo que trajeran esos alimentos. Él dio gracias y los comenzó a cortar en pequeños pedazos a fin de que los discípulos lo repartieron y todos fueron saciados. E inclusive Jesús al final les dice: recojan todo lo que sobró. Que en un total se juntaron 12 cestas llenas y todos estaban satisfechos. Y se dice que esa multitud eran aproximadamente 5,000, pero en las cuentas solamente se cuentan a los hombres, faltan las mujeres y los niños. Y Pedro había visto todo lo que Jesús había hecho. Más tarde Jesús les dice a los discípulos: ustedes suban en la barca y adelántense. Ellos suben y están a la mitad del mar. Cuando Jesús los despide, Él se va a un monte y comienza a orar a solas. Cuando están a mediadas de la mar, donde era azotada por las olas aquella barca, pues el viento era contrario, eran aproximadamente como de las 3 a las 5 de la madrugada, donde está más oscuro. Jesús vino a ellos caminando sobre el mar, y cuando ellos ven esto, se comienzan a asustar y a gritar: ¡un fantasma!, y dar voces de miedo. Pero Jesús les habla diciendo: no tengan miedo, tened ánimo, yo estoy aquí. Y me gustaría que una vez más me acompañaras con tu Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 14, del verso 28 al 33. Y dice de la siguiente manera: entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendió Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame.
Al momento Jesús extendió la mano y asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Pedro había visto todo lo que Jesús había hecho y aún así le faltó fe. ¿Que acaso nosotros también no hemos visto todo lo que Jesús ha hecho? No nos basta con el hecho de saber que Él murió en aquella cruz por amor a nosotros. Y Él mismo dijo: yo voy a resucitar. Y muchos no le creían, y aún en nuestro tiempo muchos no le creen. Pero nosotros lo hemos comprobado. Que Él sigue haciendo milagros, que Él sigue haciendo proezas y que sigue actuando en nuestras vidas. Pero seguimos poniendo en tela de juicio nuestra fe. Y algo a resaltar de Pedro, que lo mejor que pudo haber hecho en esa situación es clamar al único que podía ayudarle. No volteó hacia atrás a los que estaban en la barca que pudieran ayudarle. No le clamó a ninguno de los apóstoles. Le clamó a Jesús: Jesús, sálvame. Si nos vamos a nuestros tiempos, en muchas ocasiones nosotros nos estamos hundiendo, estamos con el agua al cuello y no clamamos a Jesús. Clamamos a cualquier otra persona. Y a Dios, al único que siempre está dispuesto a ayudarnos, al único que está ahí esperando que vayas ante Él y le pidas ayuda, nunca vas. Pero cuando se trata de quejarse, siempre es ante Dios. Pedro clamó a Jesús, sabiendo que solamente había uno que podía salvarle. Y no eran aquellos que estaban en la barca, sino aquel que le había llamado, aquel que le dijo: ven. Dios también nos ha dicho: ven. Hemos volteado atrás, hemos volteado a un lado o al otro, pero nunca lo volteamos a ver a Él. Nunca volteamos a ver a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable y que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esté bien o esté mal la situación, Él ha prometido estar con nosotros. Pero en ocasiones nosotros somos los que nos alejamos de Él, que no le pedimos ayuda. Hoy te hablé de 3 hombres que pasaron por pruebas. Uno la pasó excelente, adorando y bendiciendo a Dios, que nos ha dejado lecciones que deberíamos de poner en práctica. Y vaya tragedias que pasó Job. Y aún así, todo esto lo hizo crecer de una manera espiritual, pero también física. Otro hombre que, a pesar de que ya había visto la respuesta de la prueba, que era reconocer y honrar al Altísimo Dios, tomó lo que no era suyo, tomó de lo santo y cometió idolatría. ¿De qué te sirve tener tanto poder, tanta gloria, tantas riquezas, mujeres, tantos hombres a tu cargo, si al final te olvidas de lo más importante, que es Dios? Y este año se nos fueron quitadas muchas cosas y algunos seres queridos, pero a pesar de todo debemos seguir creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas, seguir bendiciéndole y adorándole. Y el tercer hombre, uno que estuvo junto al Salvador y aún así dudó de Él, y podríamos decir que Pedro pues pasó la prueba, pero pasó porque al final clamó al único que podía rescatar. Cuando te sientas con el agua al cuello, clama a Jesús y no a los demás, porque Él te va a ayudar y sin recibir nada acá. Va a ser el primero que te extienda las manos sin juzgarte. Dios nos quiso enseñar muchas cosas este año,
queríamos aprender. ¿Cuánto aprendimos? Se cerraron los templos, pero nunca se cerró su presencia. ¿Cuántas veces asistimos a ella? Recuerda siempre que los tiempos de Dios son perfectos y que Él sigue teniendo el control de todo. No pierdas la esperanza, porque como dice una frase muy popular, mientras hay vida, hay esperanza. Y vaya esperanza que nosotros tenemos. Y en aquel que dijo que iba a morir y después iba a resucitar, y así lo hizo, también nos dijo: yo voy a volver por mi pueblo, yo voy a volver por mi iglesia. Y así lo creemos. ¡Qué esperanza tan más hermosa! Él va a cumplir su promesa. ¡Ánimo! No tengas miedo. Él está contigo y Él sigue siendo Dios. Le adores o no le adores, te quejes o no te quejes, Él sigue siendo Dios y siempre está dispuesto a ayudarte. Permíteme hacer una oración por ti. Y que si estás pasando por algún mal momento, si has perdido a alguien que amas, Dios está contigo y Dios te ama. En esta prueba, no te digo que ya vaya a terminar, pero no son cosas que Dios no conozca. No son cosas de las cuales Dios no conozca su fin. Pero es a nosotros, a nuestros ojos todo va de mal en peor. Pero Dios tiene un plan y un propósito para todo. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú nos has mostrado que eres fiel para con los tuyos. Que a pesar de que seamos malos, que a pesar de nuestras quejas, de nuestra insensatez, de nuestro orgullo, tú eres fiel. Gracias, Señor, porque tenemos la mayor de las esperanzas, que saber que un día vas a volver por los tuyos. Padre, te pido que si nos ha faltado la fe, seas tú aumentándola, Señor. Te pido que por aquellas personas que han perdido algún bien material, Señor, que ellos puedan reconocer que eso va y viene, pero tú sigues teniendo el control de todo y que tú vas a suplir conforme a nuestras necesidades. Solo basta que te pidamos, Dios. Y especialmente te pido por aquellas personas que han perdido un ser amado. Que seas tú consolándoles, que seas abrazándoles, que tu Espíritu Santo sea con ellos. Y gracias, Señor, porque lo que tú has comenzado lo vas a terminar. Y así como estuviste con Job en medio de su sarna, que así como estuviste con Belsasar a pesar de que él no quiso reconocerte, y así como estuviste con Pedro y lo rescataste, así estás con nosotros, Señor. Y gracias porque tú confías más en nosotros de lo que nosotros en nosotros mismos. Y gracias te damos, Dios, por este año de desafíos, por este año de prueba, donde nos has enseñado grandes tesoros. Te damos gracias por todo. En tu nombre, Cristo Jesús.